Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Queremos agradecerles por acompañarnos una vez más en una nueva emisión de La Náusea TV. El día de hoy nos acompañan David Shala y Rafael de la Garza, ya conocidos de este canal, de estas emisiones. Y bueno, el día de hoy queremos discutir un tema que tiene particular relevancia, no solo en términos nacionales, que son los que solemos tratar más a menudo, sino pues en términos internacionales, y tiene que ver precisamente con la reunión que se llevó a cabo en Glasgow, en Escocia, durante toda la primera quincena de noviembre, respecto al cambio climático, a las cuestiones del cambio climático, la famosa COP26. Yo daría un breve acercamiento a lo que son las COP y por qué, cuál es la importancia, la trascendencia de esta última en particular, para darles la palabra a nuestros compañeros y que podamos platicar un poco pues, al respecto de todas estas convenciones, todo lo que ha acontecido en las últimas décadas respecto a las visiones internacionales sobre el cambio climático, las condiciones particulares de esta última reunión que se dio en Escocia en las semanas anteriores y pues ciertas conclusiones que podamos sacar al respecto. Grosso modo, las COP son las siglas en inglés de las conferencias de las partes, es decir, son el organismo rector de algunas convenciones internacionales, existen para distintos aspectos, por ejemplo, para prohibir el desarrollo de armas químicas o para la protección de especies en peligro de extinción. En este caso particular, es la reunión de partes, la conferencia de partes que toca la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La primera de ellas tuvo lugar en 1992 y se han llevado a cabo de manera prácticamente ininterrumpida, salvo el año pasado por cuestiones obvias de la pandemia. Entonces, en esta ocasión fue la reunión número 26. Eh, Desde 1992 hasta la fecha se han producido una serie de acuerdos. Los más famosos o el más conocido es el famoso Protocolo de Kioto, del que probablemente casi todos nosotros hemos escuchado hablar. Después se actualizó con el Acuerdo de París. En fin, hay una serie de acuerdos internacionales en ese sentido que, bueno, más o menos todos han producido resultados bastante mediocres, bastante insuficientes. Pues bueno, la idea de esta plática, de esta conversación sería pues que pensáramos un poco en el por qué este tipo de acuerdos, este tipo de acuerdos que se toman a nivel internacional, pues resultan ser tremendamente insuficientes para combatir una problemática que cada vez es más acuciante y que lo que toca al cambio climático. Yo cerraría esta primera intervención nada más señalando que unos pocos meses antes de que se diera a cabo, de que se llevara a cabo esta reunión en Escocia, se publicó el quinto informe del IPCC, son las siglas en inglés del panel de expertos para el cambio climático. Bueno, era relevante que si bien no se decía nada nuevo, sí se utilizaba un lenguaje, digamos, ya más fuerte, más certero en el sentido de decir que es prácticamente imposible que se reduzcan emisiones, al menos hasta mediados del siglo. Es decir, hasta las siguientes 3 o 4 décadas vamos a seguir con un aumento en la temperatura. Los objetivos del protocolo de Kioto, que eran limitar ese aumento a 1.5 grados centígrados, se van a ver rebasados por completo. Y bueno, la situación es ver si después de los 50, 60 de este siglo, vamos a seguir manteniendo el ritmo que tenemos actualmente, o si se puede hacer algo para ir revertiendo esas tendencias. Sin más, Rafa, te pediría tus primeras impresiones, un poquito acerca de la conformación de este tipo de acuerdos, de dónde vienen, etcétera. Eh, Hola Héctor, hola David, saludo a los que nos acompañan. Sí, pues muy interesante el contexto como lo pones. Efectivamente, esto en realidad tiene todavía una historia más atrás del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París. Eh, lo tiene y ha llamado la atención y ha generado todo este tipo de encuentros internacionales, porque el problema es evidente, porque está muy presente y porque es una demanda de la mayoría de la población, ¿no? Más ahora que antes, o de buena parte de la población, para precisamente tomar en cuenta la naturaleza, el medio ambiente, en todas estas cuestiones del desarrollo, de los modelos de desarrollo. Eh, yo quisiera, en todo caso, comentar en esta primera intervención un poco un recorrido de este tipo de encuentros y de cumbres, ¿no? Que parten para muchos con el Club de Roma, ¿no? Que encarga este diagnóstico sobre la cuestión ambiental y que detona, ¿sí? En principios de los 70, ¿sí? Todo un tema,
¿no? Que hoy es muy identificado con toda la cuestión de la sustentabilidad. Y después viene una asamblea en Estocolmo, una reunión en Estocolmo en 1972, que ya pone en la agenda global todo lo que tiene que ver con el impacto del ambiente con los modelos de desarrollo. Y entre Estocolmo en 1972 y la Cumbre de la Tierra en Brasil en 1992, en 20 años, hay un ciclo en el que se puede medir, ¿sí?, si realmente lo que se acordó en Estocolmo cobró fuerza, ¿no? Realmente lo logró. Y lo que vemos es exactamente lo contrario, o sea, se agudizó el problema, ¿no? Y la cumbre de la Tierra es, digamos, ya en los 90, un intento precisamente por empezar a establecer ciertas reglas que fueran de uso común, universal, porque ya se tiene claramente identificado el problema y una característica fundamental es su universalidad. Es decir, usted no limpia la casa de un lado y deja la otra parte sucia. Tiene que ser un esfuerzo coordinado, ¿sí?, con todos los países y tomando en cuenta que hay países que tienen mayor niveles de contaminación que otros. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, a mí me parece que ya la cumbre de la Tierra abre un nuevo momento en el cual ya el problema ya está aquí, ya no se prevé, ya es un problema, y entonces empezarán una serie de encuentros del cual COP26, convocado por la ONU, tiene una línea y una relación con todo este esfuerzo. Y bueno, en realidad es loable que se haga y que se considere también que hay un pasado, un proceso histórico por el cual se ha llegado a esta situación. En todo caso, en todas ellas hay un límite, ¿no?, estructural muy, muy claro. El discurso del ambiente, que es la producción de los países desarrollados y el consumo de materias primas para generar esta producción, señaladamente energéticos, carbón, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso sería por el momento de la primera parte. Gracias, Héctor. Sí, gracias, Rafa. Vaya, creo que es interesante plantearlo precisamente como lo haces en términos históricos de cuándo se da este giro, digamos, a tomar conciencia de un problema, pues que evidentemente es cada vez más complejo. Sí, las gráficas que puede encontrar uno en distintos sitios de Internet, pues muestran precisamente cómo, a pesar de esos primeros acuerdos de los 70, pues cada década ha sido consistentemente con una temperatura mayor a la década anterior, no solamente desde los 70, sino incluso desde mediados del siglo XIX. Entonces, bueno, todavía hay por ahí, incluso desde sectores de la izquierda, algunos que se niegan a la evidencia del cambio climático. Ese es un problema, no el fundamental, pero es un problema importante que sigue habiendo cierto negacionismo a extremos, bueno, como el evidente caso de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos o casos como el de Bolsonaro en Brasil. Pero más allá de eso, lo cierto es que, bueno, esta serie de reuniones, esta serie de acuerdos han mostrado pues una impracticabilidad de todos estos acuerdos que no llevan a ningún sitio porque, como bien lo dices, tienen límites estructurales bastante claros sobre los que creo que podemos debatir ya cuando entremos específicamente a las conclusiones de la COP. Y bueno, al acuerdo que se firmó fueron pues muy llamativas las imágenes, ¿no?, de ministros de ciertos países dando conferencias de prensa eh, en zonas que antes eran secas y que ahora ya están con agua, o el propio presidente de la COP pues llorando prácticamente al final de la sesión, pues pidiendo disculpas porque no se habían podido alcanzar ciertos acuerdos. Y bueno, eso nos lleva evidentemente a pensar que la situación no se resuelve nada más con buenas intenciones, sino que hacen falta pues acuerdos, pero que sean vinculantes y que tengan una serie de características que rebasen los mecanismos de Organización de Naciones Unidas y por tanto de todo lo que tiene que ver con el cambio climático. David, ¿qué nos quisieras comentar en esta primera intervención? Sí, un saludo ahí a Rafa y Héctor. Y al igual como lo ha mencionado Rafa, pues desde el Club de Roma, pues está presente también esta discusión sobre los límites del crecimiento, ¿no? Y no solamente los límites del crecimiento, sino también poner en el trasfondo el medio ambiente también, pero también el medio ambiente ya ligado con el desarrollo. Es decir, si es viable el crecimiento económico sin límites y sobre todo porque
es una sociedad, y sobre todo no solamente una sociedad, sino todo el planeta donde existen necesidades ilimitadas, pero con recursos finitos, ¿no? Y sobre todo, pues ya se en tela de juicio y sobre todo se discutía esta idea del desarrollo, ¿no? Y sobre todo vinculado a la sobrecarga de los ecosistemas, la insostenibilidad de nuestro modo de producir, pero también de consumir, y sobre todo desde el Club de Roma, pues empieza a haber un giro, ¿no? O retomar esas perspectivas teóricas sobre las interacciones humanas con el medio ambiente, rescatando desde los aportes desde Malthus, pasando también por las formas o los modelos espaciales, con las propuestas de von Thunen sobre la teoría de la ubicación agrícola, también las respuestas multifásicas, ¿no? En la cual incluyen a la migración temporal y permanente, también hasta propuestas de corte ecologistas o neoinstitucionales. Y sobre todo, pues es esta idea de buscar comprender por qué nuestras acciones provocan daños ambientales, ¿no? Pero también la necesidad de estas respuestas que estaban muy ligadas a quién es el responsable de este daño, quién debería repararlo y cómo se puede prevenir. Y en este sentido, durante diferentes, como ya lo ha mencionado Rafa, muchos científicos pues trataron de abordar el tema desde diferentes perspectivas. Y es fundamental señalar que también este vínculo entre la economía y el medio ambiente. Sí, gracias. Sí, gracias, David. No, fundamental lo que comentas y yo creo que precisamente ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Como el modelo de producción, de acumulación capitalista, pues implica necesariamente un deterioro de los términos ambientales. Es decir, a pesar de que se hayan producido desde la década de los 70 estos textos de los límites al crecimiento y demás, pues lo que vemos es un crecimiento sostenido de la producción mundial y aumentado o incluso exacerbado después de la crisis del 2007. Es decir, por ejemplo, hay un autor que es David Harvey, un geógrafo estadounidense, que pone una gráfica muy sencilla, pero que a la vez sorprende. Dice, después de la crisis del 2007-2008, después de la crisis financiera, en un par de años, entre el 2009 y el 2010, China usó prácticamente la misma cantidad de cemento que utilizaron los Estados Unidos en los 100 años anteriores. Es decir, en 2 años, lo mismo que se había utilizado en un siglo. Entonces, evidentemente, tiene que ver la cuestión del cambio climático con una explotación cada vez más exacerbada del medio ambiente que se ha visto reproducida, por ejemplo, para el caso de los progresismos de América del Sur, que más allá de que puedan tener consecuencias positivas en términos de elevar la calidad de vida de mucha gente, de sacar de la pobreza a grandes cantidades de la población, pues lo cierto es que se sustentaron prácticamente de forma exclusiva en la explotación del medio ambiente, de los recursos naturales. Entonces, esa situación es la que tiene que estar a discusión. Yo quisiera nada más comentar brevemente por qué es que la ONU no puede llegar a conclusiones específicas y recordemos que eso no es nada más para la cuestión ambiental. Por ejemplo, tenemos el caso de la guerra de Irak, que a pesar de que la ONU la declaró prácticamente ilegal, o al menos Kofi Annan dijo que era una acción ilegal, pues la guerra se llevó a cabo, o el bloqueo contra Cuba, que ha sido condenado 29 o 30 veces, pues sigue estando en pie, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es entender a la Organización de Naciones Unidas como un organismo ideológico más que político económico que justifica la hegemonía de los Estados Unidos y que no toma decisiones prácticas, porque las decisiones, a pesar de que tanto la ONU como la Reserva Federal están en Nueva York, pues no se toman precisamente en la ONU, sino que se toman en la Reserva Federal o se toman en Washington. Entonces, los organismos multilaterales de organización, como son las Naciones Unidas, pues en realidad sirven cuando van de la mano de los intereses hegemónicos estadounidenses y cuando no, pues simple y sencillamente no tienen ninguna factibilidad de llevar a cabo acuerdos que puedan efectivamente constituirse en una forma de entender políticas distintas o de organizar las actividades económicas que, como bien señalaba David, pues es evidente que son la causa de las problemáticas en términos ambientales. Pero bueno, pasemos a la cuestión concreta de la COP26, esta última reunión. Fue interesante ver que una de las demandas era, pues, la cuestión solamente se va a solucionar cuando los que estén afuera sean los que estén adentro tomando las decisiones, es decir, los pueblos indígenas, los jóvenes, las mujeres que se manifestaban por fuera de la cumbre, son los que tienen soluciones prácticas más allá de los discursos que pueda llevar presidentes y cancilleres y demás. Pero bueno, Rafa, respecto a esta última reunión, ¿qué pudiéramos apuntar? Sí, Héctor, bueno, como te comentaba, forma parte de todo este proceso que viene desde los años finales de los años 60, principios de los 70, y que pues conformó incluso
y tuvo enorme influencia incluso en las cuestiones culturales y todo. Y yo creo que ha habido avances importantes, sobre todo, por ejemplo, en la percepción que tenemos de los animales y del mundo animal, y esta idea que es cada vez más común entre los jóvenes de que no somos superiores a los animales, y esa supuesta superioridad no puede justificar maltratos a los animales que ha puesto, impuso en la picota a la tradicionalísima corrida de toros, ¿no? Que bueno, pues, también porque el animal sufre, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digo, la sensibilidad de la población hoy es diferente, lo puedo decir, desde los años 70, por ejemplo, insisto, en la cuestión de trato con los animales, aunque el maltrato siga, y no solo a animales, sino también a humanos. Pero bueno, yo creo que COP, pues de lo que se trataba era básicamente de establecer límites al consumo de carbón, gas metano y digamos pues, todos estos combustibles para limitar el aumento de la temperatura global, que está en 1.2, quieren que no pase de 1.5, pero incluso si los acuerdos se llevaran a cabo, ¿no? Aún así subiría la temperatura global, menos, pero digamos que es una inercia que viene de lejos, ¿sí? Y que no se va a detener en un año o dos, por más que quieran sacar el pie del acelerador y reducir la producción. Pero es que es aquí precisamente donde radica la contradicción, y es una contradicción que se ve y se manifiesta en cada una de estas reuniones, consejos y demás, ¿no? Por un lado, el modelo económico, ¿sí? La cuestión de la renta del capital, y por el otro lado, pues las consecuencias que este modelo tiene sobre el medio ambiente y sobre las personas también, porque pues, también evidentemente nos afecta, lo que le afecta a la naturaleza nos afecta a todos, ¿no? Entonces, pues no, hubo ahí chanchullos, dijeron que sí, pero la experiencia demuestra que no cumplen. Y luego estaba el otro fenómeno de que, bueno, como son los países más importantes, los desarrollados, los que llevan la batuta de esta clase de eventos, pues también estaban tratando de asignar cuotas de lo que sería permitido consumir en términos energéticos para poder cumplir con las metas. Y esto estaba en función de población. ¿Sí? Si Estados Unidos tiene 4% de la población, a lo mejor estoy equivocado, pero tiene un impacto ecológico que representa no a 4, sino como 3 o 4 veces más. ¿Sí? Es obvio que porque tiene una planta industrial, porque tiene servicios de primera para buena parte de la población, ¿sí? Entonces, resulta que un grupo privilegiado de gente tiene, ¿sí?, recursos que desperdicia y que utiliza más de lo necesario. Y esto se comprobó en todo caso que Estados Unidos, los países grandes se adjudicaron por encima de lo que les correspondería de acuerdo a la cantidad de población. Pues esto nos muestra que al final, si bien el problema está ahí y genera mucha atención, los países y las plantas industriales y las grandes inversionistas no están dispuestos a sacrificar, ¿sí?, sus márgenes de ganancia para cumplir con ciertos requisitos que para ellos que se mueven en el corto y mediano plazo, pues parecen intrascendentes. Que estar hablando de que va a subir a 2 o a casi 3 grados más a finales de siglo, pues es un dato interesante, pero pues todos los que no vamos a vivir hasta fines de siglo, pues no sé, digo, podría ser que nos mostráramos muy interesados. No se diga los inversionistas en este momento, que no están pensando en el 2100, sino están pensando en el cierre de este año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa lógica, digamos, es la falla del modelo sustentable, ¿no? Si bien se pueden lograr proyectos y son interesantes las propuestas, y estamos muy lejos
de que la situación realmente sea en pro de un medio ambiente más sano para nosotros los humanos y para todos los seres vivos, ¿no? Gracias, Héctor. Y Rafa, por ahí decía Marx que la contradicción fundamental del capitalismo, pues es evidentemente aquella que se da entre el capital y el trabajo, y que el propio desarrollo de esa contradicción llevaría eventualmente al fin de ese modelo económico, pero lo cierto es que Sí, estamos viendo. Dale, dale. sí, pero efectivamente no se está dando como dijo el viejo Marx. Por alguna razón el combinado capital se sigue reproduciendo, ¿no? Y aunque efectivamente las contradicciones se han agudizado, pues está a la vista de todos cómo el tiempo y el clima está cambiando, ¿no? Y cómo nos estamos adaptando a eso, ¿no? No, pues como dices, el viejo escribió hace 150 años y no terminó de escribir, entonces pues le faltó ver un buen de cosas, y tan solo la cuestión del estado de bienestar, pues que de una u otra manera acota esas contradicciones entre el capital y el trabajo, pero la que vemos que no hay forma de acotar es la contradicción que se da entre el modelo de acumulación, precisamente con la depredación a la naturaleza y todo lo que ello conlleva, ¿no? En términos de producción, pues a final de cuentas la energía es lo que mueve al mundo, la energía en términos materiales, no en términos de voluntad, ni mucho menos, y pues esa energía requiere evidentemente producción. Y ya hemos comentado en otras circunstancias cómo tampoco las energías, entre comillas, limpias, suponen una solución para este problema de la carbonización. Tan solo pensemos en términos inmediatos, pues que todas las herramientas, maquinarias de las energías limpias, pues se construyen con combustibles fósiles todavía, de una u otra forma, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Como dices, la cuestión del cortoplacismo, y que se ha agravado en los últimos años, sobre todo del modelo neoliberal, pues no permite ir más allá de lo de lo que vemos en términos inmediatos, a un plazo muy, muy corto. Y los datos, la ciencia, lo que hay en términos del cambio climático, pues nos dicen que esa meta del 1.5 es imposible que se logre. Y si no queremos que sea un 3%, un 3 grados centígrados, pues tiene que haber cambios sustanciales en el modelo. Por ahí decía, no recuerdo de qué país era esta persona que participó en la COP, pero decía, pues es que el 1.5 para nosotros ya es una sentencia de muerte. Es decir, no es el objetivo plantear una visión apocalíptica, ni mucho menos, pero pues sí decir que esta cuestión tiene consecuencias importantes en términos de, por ejemplo, tan solo las migraciones, que es un tema que no hemos tenido oportunidad de Claro. tocar, pero que vemos cada vez más exacerbado, sobre todo para el No, caso no. de América Central. Para Latinoamérica es una tragedia porque, para empezar, nosotros entramos en el sistema mundo como colonia, ¿no? En el siglo XVI, y entonces, pues ni metíamos las manos, pero para trabajar y para sacar la riqueza, porque para planificar y eso, pues, ¿no? Y hoy estamos en una situación en la que somos una región que tiene aún no reservas naturales que están altamente codiciadas, que generan conflictos. Y ese es el dilema entre, como dirían los liberales, seguir siendo pobre, sentado en una mina de plata que no vas a explotar para no dañar el ambiente, o pues entrarle a la tragedia ambiental para mantener en el corto plazo pues, condiciones de vida, ¿no? Más o menos adecuadas para la población. Y ese es el dilema. Entonces, claro, ¿quiénes se benefician con este modelo extractivista? ¿No? Que son los principales causantes del problema, ¿no? Pero, entonces, a mí me parece que la tragedia del COP26 es como tratar de que el causante del problema sea la solución del problema, ¿no? Que las grandes corporaciones internacionales que están detrás de la ONU, los países que son los administradores, ¿no? de los negocios privados, pues no, no pueden ser los que resuelvan el asunto. Digo, yo puedo hacer un símil con las buenas intenciones del presidente López Obrador en la ONU, pues diciendo, exhortando, ¿no? A la comunidad de millonarios que pues son sensibles, gente que empática, ya te puedes tú imaginar, diga, pues sí, vamos a soltar una lanita ahí pues para que la raza coma bien y ahí más o menos estén las cosas, ¿no? Y entonces, eso tiene dos problemas. Uno, pues que le estás pidiendo ayuda al causante del problema, lo cual me parece una contradicción enorme, ¿no? Y la otra, pues es pensar que
se pueden hacer cambios ¿no? Superficiales, como darle beca a todos, o incluso esta cuestión de este Sembrando vida. salario igualitario, todos con un salario, ¿no? Y esto, el problema es que no va al fondo y a la estructura de lo que crea realmente esta depredación ambiental. Y mientras no se haga eso, pues vamos, va a ser muy difícil. Y la cuestión precisamente por eso, digo, a pesar de que pueda tener uno ciertas simpatías con el modelo chino, pues lo cierto es que el gran culpable, o bueno, no el gran culpable, no el único, pero el que actualmente contribuye de manera más, pues más grosera, más burda a estas cuestiones de producción, pues es sin duda alguna la economía china, ¿no? E insisto, puede tener uno ciertas apreciaciones positivas. El hecho de que 800 millones de personas hayan salido de la pobreza en los últimos 30 años en China, pues digo, es toda la población de América Latina prácticamente la que el régimen chino ha sacado de una situación de miseria prácticamente absoluta. Pero la contradicción es evidente, ¿no? Y la única forma de sacar a esa gente de la pobreza, pues es creando infraestructuras, creando empleos. Es decir, decía por ahí, creo que el mismo Harvey decía, China logró salvar al capitalismo después del 2007, todo este programa de infraestructura, no solo en términos nacionales, sino a nivel internacional, ¿no? Pero ¿a qué costos? Y estos son los costos Sí, precisamente de ambientales. las fotos de la India esta semana, ¿no? Suspendiendo fábricas, esto porque no se puede respirar, no se puede andar, Así es. ¿sí? Pues bueno, Es básicamente pues este proceso, ¿no? Y, y, y entonces te va a decir los gobiernos, es que si no hay producción, si no hay trabajo, la gente se va a sublevar, entonces yo voy a tener otro problema, ¿no? Yo necesito, ¿sí? Tener un cierto equilibrio relativo, ¿no? Y y es entonces, pues, contradictorio y no hay salidas fáciles, ¿no? Y como dices, no particularizando el culpable, como dices, de no pedirle soluciones al culpable. Lo que sí es cierto es que no se encuentran soluciones dentro del modelo económico actual, no. independientemente de si es China o Estados Unidos o quien sea. Porque ¿Sí? mientras sigamos en esta lógica productivista en la que lo que importa es, y que es importante definitivamente, pues alimentar y dar de comer y dar vivienda y dar empleo. El problema es cómo. Entonces, pues sí, la discusión tiene que ser efectivamente eh, el cambio completo del modelo económico. Mencionabas hace ratito la cuestión de los derechos de la naturaleza, que bueno, de una u otra forma ha cobrado relevancia en ciertas constituciones, incluso en Sudamérica, pero pues no se ve que haya una No, alternativa, no, digamos, viable. no. No, la Sí, contradicción es muy clara. Estamos aquí por un sistema económico, ¿sí? Que tiene ya varios siglos y que se basa sobre todo en la apropiación de riqueza, ¿no? Y en despojo y en el desplazamiento de millones de personas, etcétera, ¿no? Eso es el modelo. Y entonces tratan un poco de barnizar el asunto y de hacerlo un poco más accesible, ofreciendo esperanza a la población, pero, como te digo, a mí me resulta prácticamente o sea, no lo puedo entender, que sean los propios causantes de la problemática los que estén diciéndonos cómo resolverla. Eh, en fin, yo creo que en todo caso habrá que estar atento a este tipo de cuestiones, porque tarde o temprano va a ser necesario. Y nada más por último, no va a ser la catástrofe ecológica no es como el apocalipsis ¿no? en A las colores, no, películas. no, no, no va a pasar en un solo día y en 10 horas, no, está pasando. Entonces vamos a encontrarnos con regiones que prácticamente van a tener que ser abandonadas, ¿sí? Por lo que ya está pasando. Porque muchas no le va a afectar igual el cambio climático, ni a todas las regiones, ni a todas las personas. Pues no, claro que no. Entonces va a ser un proceso, sí, que puede tomar por lo que resta del siglo probablemente, y que llegue a una situación de crisis que es a la que están apostando hasta ahora, ¿no? Esto se puede administrar, ¿sí? Vamos a administrarlo. Entonces, no vamos a cambiar el modelo económico, vamos ahora a contaminar menos, pero vamos a seguir vendiendo cosas y produciendo a todo lo que da, porque esa es la dinámica, ¿no?
Y bueno, como pues siempre, ahí, vamos a sacar ganancias de la crisis. O sea, la crisis se va a convertir también en en una además, forma y, más de acumular. y la solución verde es eso. Vamos a meternos a la industria de no producir energía sin petróleo, pero lamentablemente vamos a tener que utilizar tecnología contaminante para producir eso, ¿no? Para producir las aspas, ¿no? Desplazar Para el viento, territorios. ¿no? Sí. Y entonces, bueno, es una solución limitada que tiene lobbies muy fuertes que lo están promoviendo y que básicamente es una propuesta de negocios. No le busque, pues. Sí, y hasta este momento así es como pintan, no se ve que vaya a ser una solución, como tampoco se ha visto en la pandemia, la idea de hacer una vacuna para todo el mundo. No, ¿cómo crees? Pues entonces, y luego, ¿no? Sí, pues como empezabas tu participación pues diciendo este cambio en términos culturales, en términos pues, de cómo se entiende esta relación con la naturaleza, ¿no? Y precisamente la cuestión de la pandemia pues vino también a dar un giro de tuerca ya a la forma en la que comprendemos esta relación. Y pues hay que ponerle nombre y apellido a las causas del problema. No es un problema ambiental en forma alguna, es un problema económico donde los haya, ¿no? Sí, Entonces, pero se niega con la idea del complot y el virus chino sí, y sí. encuentras en la gente en la calle que te dice, no, pero pues sí está claro que fueron los chinos. Es decir, negando este impacto que tiene la naturaleza, nuestra forma de extraer riqueza y de repartir riqueza, ¿no? Y es un problema consustancial al capitalismo. De eso no hay vuelta de hoja. Y yo no creo que dentro del capitalismo existe una solución para rescatar el ambiente. Pero por favor, tendría que ser el gran negocio del mundo, y no sé hasta dónde dé para eso, pero es probable. Nunca se sabe. En todo caso, pensar que si nos acabamos el planeta, el capital se desbarata, no hay que olvidar que muchos de los materiales que usamos circulan por el espacio, son, digamos, están incluso ya cerca de empezar a explotarlo, entonces el modelo no se va a acabar por sí solo, vamos, esto yo creo que tiene que ver con que el modelo hay que tumbarlo, no se va a caer solo. Entonces, se sorprenden todavía de que 150 años después sigamos leyendo al viejo, pero pues es que el nombre es ese, el problema es un problema del capital y del sistema económico que está basado en la acumulación. Entonces, bueno, dejémosla por acá, nos quedamos charlando tú y yo un ratito, pero Sí. se nos cayó la conexión con No, David, estuvo bien. Estuvo bien. hay que nos sirva para el desestrés y para que sigamos por acá conversando. Gracias, Sí, un Rafa, gracias saludo a todos. Gracias, Héctor. Estamos Estamos viendo. en contacto, gracias.